Buenas tardes, vamos a continuar con nuestra clase de física. Estábamos estudiando el capítulo 22, magnetismo. Ya habíamos cubierto las secciones del 1 hasta las 5 y básicamente estábamos estudiando la sección 7. Así que vamos a pasar directamente a la sección 22.7. Muy bien, ahí estamos en la sección 22.7. En esta sección habíamos estudiado un cable conductor que porta corriente y cómo se afectaba este cable bajo la presencia de un campo magnético externo. Entonces habíamos determinado que la fórmula para ese cable conductor estaba dada por la corriente que circula a través del cable, la longitud del cable, la intensidad del campo y el ángulo que forma el campo con la corriente, ¿no? Y habíamos utilizado la regla de la mano derecha. Entonces vimos que la regla de la mano derecha, el pulgar señala la dirección de las cargas, los dedos estirados señalan la dirección del campo y si doblamos los dedos pues tenemos la dirección de la fuerza magnética que actúa sobre el cable conductor. Entonces vimos este primer ejemplo donde la corriente es cero, por tanto si la corriente es cero pues la fuerza tiene que ser cero. En el siguiente caso tenemos una corriente que va en una dirección hacia arriba. Aplicando la regla de la mano derecha resulta una fuerza que hace que el cable se doble hacia la izquierda. En el ejemplo C tenemos una corriente que va hacia abajo, el campo entrando en la página y podemos determinar la dirección de la fuerza que es hacia la derecha. Ok, muy bien, entonces pasamos a lo siguiente. Tenemos un ejercicio para ustedes, lo tienen que resolver con calma y yo les voy a resolver este otro ejercicio. Bien, dice un alambre porta una corriente de 22 amperios de oeste a este. Así que vamos a dibujar un plano y vamos a ubicar las direcciones. Ok, ahí tenemos las diferentes direcciones. ¿Qué más dice? Suponga que el campo magnético de la Tierra en esta ubicación es horizontal. Cuando dice horizontal quiere decir que el campo está en este plano y se dirige de sur a norte y tiene una magnitud de 0.5 por 10 a la menos 4 teslas. Así que vamos a dibujar nuestro campo magnético de sur a norte. Muy bien, ese es el campo magnético. Pregunta A. Encuentre la magnitud y dirección de la fuerza magnética sobre una longitud de alambre de 36 metros. Ok, pues vamos a buscar entonces la dirección de la fuerza magnética que actúa sobre nuestro alambre que porta una corriente de oeste a este. Entonces también vamos a dibujar la dirección de la corriente. Muy bien, esa es nuestra corriente de oeste a este y nos están pidiendo determinar la dirección de la fuerza. Así que vamos a utilizar nuestra mano derecha y con el pulgar vamos a señalar la dirección de la corriente. Los dedos estirados señalan la dirección del campo magnético. Si doblamos los dedos pues tenemos la dirección de la fuerza y eso nos da una fuerza saliendo de la página. Así que vamos a dibujar esto en 3 dimensiones. Esa sería la dirección de la fuerza magnética. ¿Ok? Bueno, tienen que tratar de ver esa imagen en 3 dimensiones. Ahora, nos están pidiendo calcular la magnitud de la fuerza. Entonces, para eso pues tenemos que aplicar la fórmula que tenemos disponible. ¿Cuál era nuestra fórmula? Vamos a volver atrás para verificar la fórmula. Dice que la fórmula es fuerza igual a corriente, longitud, campo magnético y seno.
¿Okay? Entonces vamos a escribir esa fórmula. Fuerza magnética igual a corriente, longitud, campo magnético y el seno del ángulo. ¿Okay? Vamos a verificar si tenemos todos los datos. A ver, tenemos la corriente. Sí, la corriente son 22 amperios. Tenemos la longitud del cable. Sí, tenemos 36 metros de longitud. Tenemos el campo magnético, sí, también, 0.5. Nos faltaría determinar el ángulo entre la corriente y el campo magnético. Veamos la imagen y determinemos pues, la dirección del campo magnético. El ángulo entre el campo magnético y la corriente. Campo magnético y corriente. Este ángulo, ¿cuánto es ese ángulo? Pues obviamente es 90 grados. Así que seno de 90, pues eso nos va a dar 1. Entonces vamos a directamente reemplazar nuestros datos. La corriente 22 por la longitud 36 por el campo magnético 0.5 por 10 a la menos 4. Muy bien, entonces vamos a sacar una calculadora y con eso nos da una fuerza de 3.96 por 10 a la menos 2 newtons. ¿Ok? Muy bien, pues ya tenemos calculada la fuerza y también hemos determinado la dirección de la fuerza. Entonces vamos ahora a resolver la parte B. Calcule la fuerza gravitacional sobre la misma longitud de alambre si está hecho de cobre y tiene un área transversal de 2.5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. También nos indican que la densidad del cobre vale 8.960. Entonces, lo que está sucediendo en este ejemplo ahora es que debemos calcular la fuerza gravitacional, es decir, el peso del cable. Muy bien, entonces vamos a dibujar nuestro peso, ¿verdad? Entonces este es nuestro cable y obviamente pues este tiene un peso y el peso, recuerden, la definimos como masa por aceleración de la gravedad. Muy bien, entonces como no tenemos la masa pero sí tenemos la densidad y tenemos las dimensiones de nuestro alambre conductor, podemos determinar la masa utilizando la definición de densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces de aquí vamos a despejar para la masa. Pues la masa sería igual a densidad por el volumen, pero a su vez el volumen de este cable conductor, aquí estoy dibujando el cable conductor, el volumen pues se calcula a través de la fórmula a área de la base por la altura, ¿verdad? Porque ese es un cilindro, así que nuestro volumen entonces sería área por longitud del cable. Muy bien, pues entonces nuestra fórmula para la masa quedaría como densidad del cobre a área de la base y la longitud del cable. Muy bien, entonces vamos a reemplazar los datos y tenemos que la densidad del cobre 2.5 por 10 a la menos 6 por el área. ¿Cuánto dice que es el área? No, perdón, aquí hubo un error, puse un dato que no era. Entonces la masa sería igual, densidad del cobre son 8.960 por el área sí es 2.5 por 10 a la menos 6 por la longitud del cable, que es 36 metros. Entonces multiplicando con una calculadora pues nos da 0.803 kilogramos, ¿no? En el sistema internacional. Listo, entonces ya tenemos la masa, entonces podemos calcular el peso. El peso, recuerden, es la masa por la gravedad, 0.803 por la aceleración de la gravedad, 9.8, y eso nos da 7.87 newtons. Perfecto. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio.
Dice, dos átomos individualmente ionizados salen por una rendija en el punto S, ver figura, y entran en un campo magnético de 0.1 Tesla de magnitud que apunta hacia la página. Cada uno tiene una velocidad de 1 por 10 a la 6 metros por segundo. El núcleo del primer átomo contiene un protón y tiene una masa de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos, mientras que el núcleo del segundo átomo contiene un protón y un neutrón y tiene una masa de 3.34 por 10 a la menos 27 kilogramos. Los átomos con el mismo número de protones en el núcleo pero diferentes masas se llaman isótopos. Los dos isótopos aquí son hidrógeno y deuterio. Encuentre su distancia de separación cuando golpean una placa fotográfica en P. Muy bien, lo que está sucediendo es lo siguiente. A través de esta rendija S se disparan dos iones, dos átomos ionizados. Básicamente es como dice el problema, el hidrógeno y el deuterio, ¿no? Los isótopos que están lanzando pues justamente son esos dos, y entran a través de la rendija S, entran en un campo magnético cuya dirección es hacia dentro de la página, por eso tenemos las X verde. Entonces, como uno tiene mayor masa, pues va a tener una trayectoria circular mayor que el otro, que es más liviano. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la distancia de separación cuando golpean la placa fotográfica? Aquí tenemos una placa fotográfica. ¿Okay? Entonces para esto pues vamos a utilizar la fórmula para el radio, y esa fórmula, si volvemos atrás, es justamente R igual masa por velocidad dividido entre la carga por el campo magnético, ¿no? Si nosotros calculamos R para cada uno de los átomos, pues vamos a poder resolver. Muy bien, entonces vamos a calcular el R para el átomo más liviano. R1 le vamos a llamar igual a la masa de la partícula 1. ¿Cuánto es la masa de la partícula 1, de la más liviana? Es 1.67. 1.67 por 10 a la menos 24. Por la velocidad con la que entran, ambos entran con una velocidad de 1 por 10 a la 6. 1 por 10 a la 6. Muy bien, entonces ahora hay que dividir entre la carga. ¿Cuánto es la carga neta de ese átomo? Dado que perdió un electrón, pues la carga neta es básicamente la del protón, 1.6 por 10 a la menos 19, por el campo magnético. Dice que el campo magnético de los datos es 0.01. Muy bien, entonces realizando los cálculos con una calculadora, esto nos da 0.104 metros. Similarmente, para la partícula 2, que es más pesadita, que contiene un protón y un neutrón, entonces la masa, de acuerdo a los datos, es 3.34 por 10 a la menos 27, ¿no? Aquí hay que corregir, esto también es a la menos 27. Muy bien, por la velocidad es la misma, 1 por 10 a las 6 metros por segundo. Abajo la carga, ¿cuál es la carga neta de ese núcleo? Es justamente la carga del protón, porque el neutrón no tiene carga. 1.6 por 10 a la menos 19 por el campo magnético, que es 0.1. Entonces con una calculadora eso nos da 0.209 metros. Muy bien, entonces ya tenemos los radios para ambas partículas. Si miramos esta imagen, lo que acabamos de calcular es el radio desde el centro hasta uno de los extremos, así que el diámetro sería justamente 2R1,
para la partícula liviana y para la más pesada también sería de forma similar, ¿verdad? 2R2. Entonces nosotros queremos calcular esta diferencia, esta distancia entre las partículas al llegar a la placa fotográfica. ¿Y cómo calculamos esta distancia? Fácil, ¿verdad? Restamos de 2R2 menos 2R1, pues nos va a dar justamente la separación. Muy bien, pues vamos a hacer eso entonces. Pues la distancia que nos están pidiendo le vamos a llamar X, y eso es igual a 2R2 menos 2 veces R1. Entonces, al hacer ese cálculo con una calculadora, pues nos va a dar 0.210 metros. Ok, muy bien. Entonces podemos ahora pasar a la siguiente sección. 22.9. Campo magnético producido por corrientes. Ley de Ampère. Okay. Muy bien. No vamos a obviamente demostrar esta fórmula porque tiene un proceso, así que la vamos a presentar y la vamos a aceptar por fe. Okay. Entonces este es el campo magnético generado por una corriente, como vemos aquí, por una corriente, y se calcula a través de la constante de permeabilidad magnética del vacío, que tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7, multiplicado por la corriente que fluye a través de este conductor, dividido entre 2pi r, y r es la distancia del cable al lugar donde estamos midiendo o calculando el campo magnético. Esto valdría R, que es la distancia del cable al lugar donde estemos midiendo. Muy bien, entonces para determinar la dirección del campo también utilizamos la regla de la mano derecha, donde el pulgar señala la dirección de la corriente y los dedos nos va a dar la dirección del campo magnético. ¿Okay? Obviamente, si vemos esta fórmula, nos damos cuenta de que mientras más próximos estemos del cable, el campo magnético va a ser intenso, y si nos vamos alejando del cable, R va creciendo, por tanto la intensidad del campo magnético va decreciendo. ¿Okay? Muy bien, entonces tenemos un ejercicio para ustedes, lo resuelven en casa con tranquilidad, y vamos a ver el campo magnético producido por un cable conductor en forma de espira, en forma de un círculo. Muy bien. Obviamente aquí vemos un cable que tiene la forma de un círculo, se le llama espira, está transportando una corriente y necesitamos saber el campo magnético en su centro. ¿Okay? Aquí también aplica la regla de la mano derecha. Como pueden ver en estas tres imágenes de estas manos, pues nos da que la dirección del campo es hacia arriba, ¿no? Aplicando la regla de la mano derecha. Muy bien, pero exactamente el campo magnético en su centro la calculamos a través de esta fórmula, donde tenemos la constante de permeabilidad magnética, la corriente que fluye a través de esa espira y 2 veces el radio de la espira. ¿Okay? Entonces esta fórmula nos sirve para calcular el campo en el centro de una espira. Pero ¿qué pasa si tenemos muchas espiras, ¿no? Una detrás de otra? Es decir, tenemos un solenoide o bobina. La corriente sale por el positivo, ¿verdad? La corriente convencional positiva, y va circulando a través de esta bobina hasta que finalmente llega nuevamente a la batería. Podemos aplicar también la regla de la mano derecha, siguiendo el concepto que ya vimos en una espira, y vemos que el campo va a ser hacia adentro. Así que el campo para cada una de las espiras va a ser de derecha a izquierda, tal como se muestra en esta imagen, ¿no? Pues vemos que el campo está entrando en esta dirección. Entonces también se observa en esta imagen que el campo magnético en el interior de la bobina es bastante intenso y podríamos decir hasta cierto punto uniforme. Claro, cuando vamos aproximándonos a los extremos de la bobina, pues esta va perdiendo intensidad y el campo ya no es tan uniforme como lo es en su parte interior. Ok, entonces para calcular el campo magnético en el interior de una bobina, de un solenoide, tenemos esta fórmula. El campo magnético en el interior de un solenoide es igual
a la constante de permeabilidad magnética del vacío multiplicado por la densidad de vueltas. Esto es similar a la densidad de masa. Densidad es masa sobre volumen, cantidad de masa por unidad de volumen. Aquí de forma similar, esto es densidad de vueltas, es decir, número de vueltas por unidad de longitud. ¿Okay? Por eso es que n, que representa el número de vueltas, es igual a la densidad por la longitud. ¿Okay? Entonces tenemos esta fórmula, y I pues representa la corriente que va circulando a través del solenoide. ¿Okay? Muy bien, tenemos un ejercicio para ustedes, lo resuelven utilizando esta última fórmula. Ok, entonces vamos a pasar a la sección 22.10, fuerza magnética entre dos cables conductores paralelos. Entonces podemos ver aquí dos cables, ¿verdad? Tenemos dos cables paralelos y vemos que cada una de ellas porta una corriente en dirección hacia arriba. Vemos que estos cables están separados una distancia r. ¿Okay? Entonces ya sabemos que el movimiento de las cargas producen campos magnéticos. Así que vamos a analizar este cable, el cable 1. El hecho de que aquí tenemos cargas en movimiento hacia arriba, pues eso va a hacer que este cable conductor genere un campo magnético a su alrededor. ¿Sí? Y vemos justamente estos círculos. Una vista de arriba de este fenómeno que estamos observando está justamente en la imagen B. Estamos viendo desde arriba, ¿no? Este punto representa la corriente que está saliendo de la página, y este otro punto representa la dirección del campo, ¿no? Y este es el cable 2. Aquí la corriente va hacia arriba, también la corriente está yendo hacia arriba, saliendo de la página en ambos casos. Y estos vectores pues representan la dirección del campo magnético en los diferentes puntos del círculo. Muy bien, entonces pues vamos a analizar cómo es que este campo magnético del cable 1 afecta al cable 2. Entonces justamente en este punto, aquí en este punto hay presencia de un campo magnético. Lo voy a dibujar en 3 dimensiones para poder determinar la dirección de la fuerza. Ok, entonces podemos ver que la dirección del campo magnético va a ser en esta dirección, ¿no? Tratemos de ver esto en 3 dimensiones. Ok, esa es la dirección del campo magnético en ese punto. Así que este cable en ese punto siente un campo magnético en esa dirección. Entonces tenemos un campo magnético afectando una corriente, pues se va a producir una fuerza magnética. ¿Y qué dirección va a tener esa fuerza magnética? Pues utilizamos nuestra mano derecha, pulgar señalando la dirección de la corriente hacia arriba y los dedos estirados indicando la dirección del campo magnético. Si doblamos los dedos, la dirección de la fuerza es hacia la izquierda. Así que vamos a dibujar nuestra fuerza magnética y sería esta la dirección de la fuerza. ¿Okay? Muy bien, justamente esta imagen pues la tenemos en la imagen B, donde el campo magnético está yendo hacia arriba, o en este caso hacia arriba, y la fuerza está yendo hacia la izquierda, y la corriente pues está saliendo de la página, ¿no? Esta es una vista de arriba de esto que está ocurriendo en este punto. Muy bien, entonces vamos a calcular este campo magnético que es producido por la corriente 1. Y ya acabamos de presentarles una fórmula, ¿verdad? Una fórmula para un cable conductor. ¿Sí? Si queremos calcular el campo magnético de este cable conductor, estos campos concéntricos, pues tenemos esta fórmula.
constante corriente 2πr, donde r representa la distancia donde estamos midiendo el campo. Así que vamos a utilizar esta fórmula en esta parte del ejercicio. ¿Sí? Constante corriente 2πr. Entonces tenemos el valor de nuestro campo magnético a una distancia r. ¿Okay? Muy bien. Pues por otro lado, vamos ahora a calcular la fuerza magnética, y para eso tenemos otra fórmula. ¿Sí? Esta fórmula, ¿no? Tenemos un cable y si hay un campo magnético, pues se produce una fuerza. Así que sería corriente, longitud, campo por el seno del ángulo. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Ok, entonces queremos calcular la fuerza en este cable, en el cable 2. Tenemos esta fórmula, que sería la corriente que porta ese cable, la longitud de ese cable, el campo que le está afectando y el seno del ángulo, ¿no? El ángulo que forma el campo con la corriente. En este caso, el ángulo que forma el campo con la corriente es de... ¿Cuánto hay aquí? Pues vemos que ahí hay 90 grados, ¿no? El ángulo es de 90 grados. Bien, así que ese seno, este seno pues sería seno de 90 y eso nos da 1. Por tanto, nuestra fórmula quedaría como fuerza, corriente, longitud y el campo. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a escribir la corriente, la longitud, y en lugar de escribir campo aquí, en lugar de escribir este campo, escribimos este valor para el campo, ¿no? Que sería constante, la corriente 1, 2πr. Entonces aquí estamos escribiendo el valor del campo y resulta justamente esta fórmula para la fuerza. ¿Ok? Entonces esta fuerza tendría este valor: la constante de permeabilidad, la corriente 1, la corriente 2, la longitud de los cables, 2πr, y donde r es la distancia entre los cables. ¿Okay? Podemos hacer el mismo análisis para la corriente 1. ¿Sí? Al igual que el cable 1 genera un campo, pues la corriente 2 también genera un campo. Así que esta corriente 2 va a generar un campo magnético. Un campo magnético a su alrededor. Así que vamos a tener otro campo magnético en ese punto. Y obviamente este campo magnético va a afectar a la corriente 2, tal y como sucedió en este análisis que hicimos. Entonces vamos a ver que la fuerza para este cable, debido a este campo magnético, nos va a dar una fuerza en la dirección hacia la derecha. ¿Okay? Esa va a ser la dirección de la fuerza. Eso pues después de aplicar la dirección del campo y utilizando la regla de la mano derecha. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estamos observando con relación a las fuerzas? ¿Sí? Vemos que esta fuerza jala el cable 1 hacia la derecha y la fuerza esta jala el cable hacia la izquierda. Son fuerzas de atracción. ¿Okay? Cuando las corrientes van en la misma dirección, las fuerzas resultantes son fuerzas de atracción. Si seguimos el análisis, nos vamos a dar cuenta que estas fuerzas son iguales en magnitud, pero en direcciones opuestas. ¿Okay? Eso por la tercera ley de Newton: acción y reacción. Muy bien. Si entendimos eso, pues entonces estamos listos para resolver este ejercicio. Muy bien. Dice: dos alambres, cada uno con un peso por unidad de longitud de 1 por 10 a la menos 4 newtons por metro, están paralelos uno sobre el otro, tal y como se muestra en la figura, ¿no? Son paralelos y uno está encima del otro. Claro, separados una distancia. Suponga que los dos alambres portan corrientes que son iguales en magnitud y opuestas en dirección.
Bueno, aquí tenemos dos corrientes, pero en nuestra figura no se ajusta a lo que dice el enunciado, así que vamos a cambiar la dirección de la corriente 2 para que las corrientes sean opuestas. Ok, entonces esa es la dirección de la corriente 2. Los alambres están separados 0.1 metro, así que la distancia es 0.1. Y la suma de la fuerza magnética y la fuerza gravitacional sobre el alambre superior es 0. Entonces vamos a dibujar la fuerza magnética y la fuerza gravitacional. Primero vamos a empezar con la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional, como ustedes saben, va a ir pues, hacia abajo, ¿no? Y a eso le llamamos peso. Dice que la fuerza gravitacional y la fuerza magnética suman 0. Entonces voy a dibujar la fuerza magnética. ¿Cuál sería entonces la dirección de la fuerza magnética? Pues tiene que ser, para que sumen 0, tiene que ser hacia arriba. ¿Ok? Eso sería la fuerza magnética. Muy bien, es decir, si el peso es igual a la fuerza magnética, este alambre estaría levitando. Muy bien, a ver, veamos qué más dice. Determine la corriente en los alambres. Desprecie el campo magnético de la Tierra. Ok, pues entonces vamos a empezar en este análisis de fuerzas. Entonces podemos escribir que la fuerza debe ser igual, la fuerza magnética debe ser igual al peso. Muy bien, entonces, ¿cuál es la fórmula para la fuerza magnética entre dos alambres que están separados una distancia 0.1? Recordemos la fórmula. Bien, tenemos la fórmula. Vamos a escribirla. La constante de permeabilidad, corriente 1, corriente 2, longitud 2πr. Constante de permeabilidad, corriente 1, corriente 2, longitud 2πr, ¿sí? Perfecto. Igual al peso. Y el peso es masa por aceleración de la gravedad. Muy bien. Entonces voy a pasar L al otro lado. Como está multiplicando, pues L va a ir a dividir. Entonces tendríamos densidad. Con relación a las corrientes, indican que las corrientes son iguales en magnitud, así que no hay necesidad de distinguirlos, ambas corrientes son iguales, así que nos quedaría I por I, pues I cuadrado. Y abajo tenemos 2πr. Al otro lado nos queda masa por gravedad y L que pasó al otro lado pasa a dividir. ¿Okay? Aquí nos están dando un valor. Nos dijeron que los alambres tienen un peso por unidad de longitud. Peso por unidad de longitud dice que vale 1 por 10 a la menos 4. Así que 1 por 10 a la menos 4. ¿Qué es lo que nos están pidiendo buscar? La corriente en los alambres. Así que vamos a despejar para corriente y tendríamos corriente al cuadrado igual a 1 por 10 a la menos 4 multiplicado por 2pi por r. ¿Cuánto vale r? 0.1. Y tendríamos aquí abajo ¿verdad? Estamos despejando, tendríamos la permeabilidad, que eso vale 4pi por 10
a la menos 7. Muy bien, entonces utilizando una calculadora eso nos da 50 amperios al cuadrado. Bien, aplicando la raíz cuadrada, pues nos queda I igual vamos a escribirlo aquí. Entonces la corriente nos queda igual a, aplicando la raíz cuadrada, 7.07 amperios. ¿Okay? Esa sería la corriente que fluye a través de esos cables, ¿no? Y esas corrientes son iguales. Muy bien, entonces ya podemos pasar al siguiente. Este es un ejercicio conceptual y nos dice cuál de las siguientes acciones duplicaría la magnitud de la fuerza magnética por unidad de longitud entre dos cables paralelos que llevan una corriente. Seleccione todas las alternativas correctas. Entonces tenemos la fórmula entre dos cables paralelos que dice fuerza igual a la permeabilidad, corriente 1, corriente 2, la longitud y 2πr. Entonces, ¿de qué forma podemos duplicar la magnitud de la fuerza? Podríamos duplicar una de las corrientes, podríamos duplicar la longitud o podríamos reducir la distancia a la mitad. Así que tendríamos la respuesta sería duplicar una de las corrientes, reducir la distancia a la mitad, así que nuestra respuesta correcta sería A y C. A y C, la respuesta es la 2. Muy bien. Sí, en la figura de abajo la corriente 1 vale 2 amperios, aquí tenemos la corriente 1 con 2 amperios, la corriente 2 con 6 amperios. ¿Cuál de los siguientes es cierto con relación a las fuerzas? Ya habíamos dicho que por la tercera ley de Newton, acción y reacción, las fuerzas van a ser iguales, pero de magnitudes opuestas, ¿no? Entonces ya con eso pues hemos culminado este capítulo. Ya lo que queda son algunas preguntas donde las respuestas están resaltadas. Ustedes verifican en casa con calma. Bien, muchas gracias por su atención.